Bueno, muy buenas tardes. Tengan todos los hermanos. Sean bienvenidos una vez más al estudio del libro de los espíritus correspondiente al día de hoy. Nos es muy grato presentar pues al invitado de hoy, un hermano muy conocido en la doctrina, muy estudioso, el cual, bueno, tiene muchos años impartiendo el conocimiento espírita en habla hispana durante mucho tiempo, pues. Y es nuestro querido hermano Álvaro Vélez. El hermano Álvaro Vélez, para los que no lo conocen, bueno, es técnico jubilado en rayos X, realizó estudios de filosofía, es miembro fundador de la Sociedad Espiritista de Cartagena, de la cual fue presidente. También fue presidente de la Federación Espírita de la Costa Atlántica y de la Federación Espírita Colombiana COFECOL, ¿no? Es conferencista, una persona muy dispuesta siempre a ayudar, a colaborar en la doctrina. Entonces, bueno, para nosotros es un gran placer y un gran honor tenerlo hoy aquí en este estudio, un estudio muy importante. Todos los estudios de los espíritus son importantes, pero este en lo particular es uno de los estudios más importantes de la doctrina espírita porque permite de algún modo tener una referencia de los diferentes órdenes de espíritu, ¿no? Y cómo están clasificados según información dada por ellos mismos, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulos, los dejamos en compañía del hermano Álvaro Vélez. Antes de todos modos, vamos a hacer como es costumbre. Siempre acostumbramos antes de comenzar las reuniones a comenzar, y sobre todo por recomendación del espíritu, decirlo así, el maestro Allan Kardec, comenzar con una oración inicial, ¿no? Entonces, la oración de hoy estará a cargo de nuestra querida hermana Inírida Francia. Inírida, es todo tuyo el pedir permiso para comenzar esta clase del día de hoy. Buenas tardes, hermanos. Gracias, Yixiro. Elevemos nuestro pensamiento al Padre Todopoderoso, a nuestro Maestro Jesús de Nazaret, a los buenos espíritus, regente de cada una de las sociedades que participan hoy, para que nos intuyan y nos ayuden a comprender cada uno de los puntos que aquí se traten y que apliquemos también ese conocimiento a nosotros mismos. Aunque estamos encarnados, seguimos siendo espíritus. Pedimos, Señor, por todas las personas del planeta Tierra, para que lo ayuden en sus diferentes circunstancias, le den las fortalezas necesarias para seguir adelante, sin perder la fe, independientemente de la creencia que ellos tengan. Señor, ampáranos, fortalécenos, ayúdanos a comprender que todos nosotros estamos en un proceso evolutivo, que cada uno de nosotros vamos a ir aprendiendo poco a poco. El que sabe más debe ayudar al que sabe menos, de la mejor manera, como lo hace una madre amorosa con un hijo. Así, los espíritas debemos actuar. Para ello, Señor, necesitamos de esa guía, de ese amor, de los buenos espíritus, para que nos contagien siempre, cada día. Agradecemos al Padre por la existencia y la oportunidad que tenemos en este momento como seres encarnados. No permita, Señor,
que nos desviemos del camino. Ayúdanos a ser cada día más firme en la fe. Ayúdanos a practicar el bien con nosotros mismos y con los demás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, mas líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Porque tuyo es el reino y el poder de los cielos y la gloria, Padre mío, por los siglos de los siglos. Amén. Queda abierta la sesión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de verdad. Adelante, hermano. Gracias, Inírida. Muchas gracias. Bueno, le damos el pase ahora sí a nuestro querido hermano Álvaro. Hermano Álvaro, es toda suya la palestra. Bueno, hermanos de Mensaje Fraternal, un cordial saludo, muy agradecido por haberme tenido en cuenta. Es una nueva oportunidad de confraternizar y de compartir todas estas importantes enseñanzas que nos trae la doctrina espírita en el aspecto científico, filosófico y moral, que llena nuestro intelecto de conocimientos, nos responde a las grandes inquietudes filosóficas de todos los tiempos de nuestra humanidad y a la vez guía nuestros pasos en nuestro comportamiento, ya que la doctrina espírita es una doctrina más que todo, además de intelectiva para comprender las grandes realidades espirituales, es una filosofía comportamental que nos da las luces, nos da las herramientas apropiadas para nosotros conocernos, para nosotros trabajar en nuestro propio progreso de carácter espiritual. Y con esta introducción entramos en materia en este importante tema que nos trae el Libro de los Espíritus sobre la escala espírita, que fue diseñada por el maestro Allan Kardec, tomando como punto de partida las distintas categorías que él observaba en los espíritus comunicantes, en donde, como todos sabemos aquí, él veía que habían espíritus muy ilustrados, muy sabios, habían espíritus de mediana condición y espíritus muy atrasados o ignorantes o perturbados, arrepentidos, otros endurecidos, y nos hace recordar el libro El cielo y el infierno o la justicia divina según el espiritismo. Normalmente nosotros decimos que la doctrina espírita fue dictada como revelación, como enseñanza por espíritus superiores, pero sin embargo Kardec no desechó aquellas comunicaciones de espíritus de bajo nivel o de mediana evolución, porque le sirvieron más que todo en ese libro El cielo y el infierno o la justicia divina como ejemplo y como corroboración de lo que los espíritus habían ido enseñando en el proceso de la revelación, en la medida en que los espíritus fueron dictando las enseñanzas. Kardec a su vez iba evolucionando en el conocimiento. Y es por esto que vemos muchas preguntas que se pueden considerar básicas en el libro de los espíritus. Pero en la medida en que avanzamos en la codificación, vamos viendo que va aumentando el porcentaje de textos escritos por el propio Kardec, porque él en el proceso, durante esos años, más de 12 años de trabajo, él fue evolucionando, él se fue haciendo poseedor. Por eso ya en los últimos libros como la Génesis hay mucho texto de Kardec y menos porcentaje de texto de los espíritus. Lo que sucede al revés del libro de los espíritus. Hay mucha enseñanza de los espíritus y menos porcentaje de lo que Kardec iba asimilando e iba comentando. Y él estableció esta escala, ¿no? La famosa escala espírita, pero dejó una advertencia, dejó unos parámetros muy importantes que nosotros debemos tener en cuenta, y consiste en que como Kardec era un sabio, era un investigador, era un hombre de cultura que perteneció a 12 sociedades de ciencia, arte y cultura en Francia, concretamente en París, él había desarrollado un esquema de pensamiento muy lógico, muy racional, muy de sentido común. El sentido común encarnado lo denominaron. Entonces, él dijo, toda clasificación es relativa.
porque entre un grado y otro, entre los distintos grados y clases que vamos a ver en estas láminas que por carácter de dificultades técnicas no pudimos, digamos, mostrar y tuvimos que hacer unos ajustes de última hora y pasarnos acá a otro aparato, en donde no aparecen esas imágenes ilustrativas de las distintas clases de espíritus. Entre un grado y otro se pueden establecer subgrados o clases intermedias. Y dice que así como la botánica, recordemos ese texto de Kardec que dice que la botánica en la época de Kardec era clasificada por 3 autores franceses y cada uno daba una escala diferente teniendo en cuenta cuál era el parámetro que se estaba utilizando. Por lo tanto, esta escala de 10 grados de espíritus, 3 órdenes y 10 clases, en cierta forma sigue siendo relativa y era apropiada a lo que Kardec estaba experimentando y conociendo en ese tiempo. Tenía en cuenta la comunicabilidad, cómo se manifestaban, qué decían los espíritus en cada una de las actividades y reuniones. Y estableció estos tres grandes órdenes que aparecen en el libro de los espíritus desde el ítem número 100 en adelante. Vamos a leerlos, a mencionarlos primero y después vamos a ir desarrollándolo en la forma en que él lo desarrolló, de los más inferiores hasta los más elevados. Los espíritus de primer orden, espíritus puros, primera y única clase, espíritus puros. Después viene un segundo orden que es el de los espíritus buenos, que tiene 4 clases: espíritus superiores, espíritus sensatos o prudentes, espíritus sabios y espíritus benévolos. Y los del tercer orden, espíritus imperfectos, que se divide en 5 clases: espíritus golpeadores y perturbadores, espíritus neutros, espíritus pseudo sabios, espíritus frívolos, espíritus impuros. Bien, pero vamos a desarrollarlos gradualmente. ¿En qué consiste esto? Que Kardec enmarca todo esto dentro de uno de los fundamentos de la doctrina espírita, que es la ley de evolución universal. Y la evolución universal incluye la evolución biológica y la evolución espiritual. Los espíritus vamos evolucionando, vamos, digamos, creciendo a través de las distintas y sucesivas reencarnaciones. Una sola reencarnación es imposible, suficiente para conseguir el perfeccionamiento. Entonces venimos desde etapas primitivas hasta etapas cada vez más elevadas en nuestra evolución. Veamos entonces. Primero, de abajo hacia arriba, espíritus imperfectos. O sea, los espíritus del tercer orden en general se llaman imperfectos y tienen unos caracteres generales. Predominio de la materia sobre el espíritu, ¿no? En ellos predomina la materia. Propensión al mal. Pues, es decir, no tienen creencias en Dios, se siguen todas las malas pasiones, predomina el orgullo, el egoísmo y la ignorancia, y se hacen acompañar o son poseedores de todas las pasiones que se derivan del orgullo, el egoísmo y la ignorancia. Algunos pueden tener intuición de que hay un ser supremo, ¿no? La intuición de Dios, pero no lo comprenden. Todos no son esencialmente malos. Y en algunos abunda más la ligereza, la inconsecuencia y la malicia que la verdadera perversidad. Unos no hacen ni bien ni mal, pero por lo mismo que no practican el bien, demuestran por supuesto su inferioridad. Otros, por el contrario, se complacen en el mal, están satisfechos cuando hayan ocasión para hacerlo. Pueden reunir la inteligencia a la perversidad y a la malicia. Eso es lo que sucede hoy en el mundo, que muchos seres que pueden tener inteligencia, sin embargo, siguen siendo espíritus imperfectos, porque a pesar de del conocimiento que tienen, vastos conocimientos, vastas capacidades y muchas habilidades, pueden ser materialistas o pueden ser ateos, y son los seres que a través de la historia han castigado a los pueblos, han castigado a las humanidades haciéndolos sufrir, ¿no? Entonces, otros, por el contrario, se complacen en el mal y están satisfechos cuando hayan ocasión para hacerlo. Como dice allí, pueden reunir la perversidad y la malicia a la inteligencia, pero cualquiera que sea su desarrollo intelectual, sus ideas son poco elevadas y sus sentimientos más o menos abyectos.
Entonces la historia está plagada de estos hermanos que teniendo capacidades, sin embargo, son opresores de los pueblos. Sus conocimientos sobre las cosas del mundo espiritista son limitados. Aquí nos llama la atención de por qué Kardec utiliza mundo espiritista. ¿Sí? Para nosotros decir espiritista es referirse a los espíritas o a la doctrina espírita. Pero sin embargo, vemos a lo largo de las obras de Kardec que utilizó el concepto, el término espiritista, a veces para referirse a los fenómenos mediúnicos, a veces para referirse al mundo espiritual y generalmente para referirse a la doctrina espírita. Entonces sus conocimientos sobre las cosas del mundo espiritista son limitados y lo poco que de ellas saben lo confunden con las ideas y preocupaciones de la vida corporal, no pudiendo darnos sobre el particular más que nociones falsas e incompletas. Pero el observador atento encuentra con frecuencia en sus comunicaciones, aunque imperfectas, confirmadas las grandes verdades que nos enseñan los espíritus superiores. Entonces, Kardec tuvo comunicaciones de espíritus que pertenecen a este tercer orden, que son los imperfectos. Y aunque ellos incluso seguían negando la existencia de ese mundo espiritual en que viven, o seguían negando la existencia de un Dios y de la práctica del bien, en sus comunicaciones, aunque eran imperfectas, pues se traducían algunas verdades que eran enseñadas por otros. 10ª clase, espíritus impuros. Veamos aquí. Acá en la pantalla vemos el texto pequeño. Acá lo tengo ampliado. Son propensos al mal. O sea, los espíritus impuros, que son los más bajos, podríamos decir, 10ª clase, repito, son propensos al mal y lo hacen objeto de sus maquinaciones. Es decir, el mal es la preferencia y es la preocupación de ellos en su práctica, ¿no? Como espíritus y se comunican, dan consejos pérfidos, ¿no? Dan consejos pérfidos. Promueven la discordia y la desconfianza y para engañar mejor toman todas las apariencias. Se apoderan de los caracteres bastante débiles para seguir sus excitaciones a fin de arrastrarles a su perdición y están satisfechos cuando consiguen retardar su progreso, haciéndoles sucumbir en las pruebas que sufren. Entonces, este tipo de espíritus, primero, tienden a engañar en las comunicaciones. Segundo, se pueden aprovechar de los caracteres débiles, ya sea para seducirlos, para engañarlos o para ejercer algún tipo de obsesión simple, fascinación o subyugación. En las manifestaciones se les conoce por su lenguaje, pues la trivialidad y la bajeza de las expresiones, así en los espíritus como en los hombres, es siempre indicio de inferioridad moral, sino intelectual. Entonces, los espíritus impuros están unos encarnados y otros están desencarnados. Y tienen estas características que estamos aquí viendo. Entonces, sus comunicaciones descubren la bajeza de sus inclinaciones y si intentan desorientar hablando sensatamente, no pueden sostener el ardid por mucho tiempo y concluyen por poner en claro su origen. Hay que tener mucho cuidado en el campo de la mediunidad. ¿Por qué? Porque estos espíritus son hábiles, los impuros. Incluso pueden intentar engañar manifestando un lenguaje elevado, un lenguaje sensato, pero son reacios a mencionar la palabra Dios y la palabra amor. Y algunos se atreven a decir la palabra caridad, pero no sostienen mucho tiempo este tipo de mensajes. Por lo tanto, los directores de sesiones, los medios, todos los que participamos en los equipos mediúnicos, no podemos ser crédulos con todo mensaje, como recordaba y recomendaba el apóstol Juan. Amados míos, no creáis a todo espíritu. Probad primero si los espíritus son de Dios, es decir, si son espíritus buenos o si son espíritus elevados. Después de la 10ª clase, indudablemente viene la 9ª clase, que son los espíritus frívolos y ligeros, ¿no? Allí vemos espíritus ligeros.
el ítem 103. Ahí lo estoy viendo en la presentación que ustedes muestran. Son ignorantes, malignos, inconsecuentes y burlones. Puede haber alguna diferencia de términos según las traducciones, ¿no? Entonces, y en todo se entrometen y responden a todo sin cuidarse de la verdad. Se complacen en ocasionar pequeños pesares y alegrías, en chismear o chismosear, en inducir maliciosamente en error por medio de engaños y hacer travesurillas. Entonces, estos también se pueden observar, por ejemplo, en las reuniones de desolación o en las reuniones para espíritus necesitados y espíritus sufrientes. No se concibe que un tipo de espíritu de la novena clase, los frívolos o ligeros, de lo cual está llena nuestra humanidad, se estén comunicando en sesiones que son instructivas, ¿no? A esta clase pertenecen los espíritus llamados vulgarmente duendes, trasgos, gnomos y diablillos, todos los cuales dependen de los espíritus superiores que frecuentemente los ocupan como nosotros a nuestros criados. Aquí yo hago un paréntesis para comentar, y esto lo he comentado en muchas exposiciones virtuales que he estado realizando, que tenemos que dejar de, digamos, enseñar a nuestra humanidad no espírita a, digamos, desmitificar la imagen y el concepto de espíritu. Se podríamos decir desatanizar. ¿Por qué? Porque la literatura, el cine y la televisión y el internet se han encargado a través de las décadas de explotar la imagen de lo que es un espíritu. Para algunos, los espíritus son duendes, son fantasmas, son espectros, son demonios, son sombras, son muertos, y la doctrina espírita intenta, no lo logra completamente, volver el concepto de espíritu como persona, es decir, que sigamos viendo a los espíritus como personas. Lamentablemente vemos tantos documentales y tantas películas en el cine en donde muestran a los espíritus como si fueran unos seres terroríficos capaces de hacer de mucho desastre y de aterrorizar, cuando realmente los espíritus, sí, por muy inferiores que sean de la 10ª o de la 9ª clase, siguen siendo seres humanos, pero en ese estado de atraso moral o de atraso intelectual. En las comunicaciones con los hombres, su lenguaje es a veces ingenioso y puede ser incluso chistoso, ¿no? Pero casi siempre superficial. Y aprovechan las extravagancias y las ridiculeces que ponen en frases mordaces y satíricas. Cuando usurpan algún nombre, lo hacen más por malicia que por perversidad. Entonces, ellos tienden, digamos que, a divertirse. Los anteriores, los de la 10ª clase, lo hacen por maldad y por querer engañar. Estos más que todo para reírse, divertirse, etc. Como podemos ver allí, vienen los espíritus, los pseudo sabios en el ítem 104, 8ª clase. Perdón. Novena clase siguen siendo los espíritus frívolos y ligeros, y la 8ª clase, espíritus pseudo sabios o de falsa instrucción, ítem 104. Tienen conocimientos bastante vastos. Entonces, estos espíritus, cuando se comunican, digamos que son los que tienden a mistificar, son los que tienden a tomarse las reuniones mediúnicas, a engañar incluso a los directores de sesiones, a mistificar a los mediums. ¿Por qué? Porque tienen vastos conocimientos. Muchos de estos espíritus en el pasado transitaron por distintas religiones y hasta doctrinas. Incluso pudieron haber conocido teóricamente la doctrina espírita. Y como saben mucho, manejan todos estos conceptos espiritualistas, pero solamente con una mala intención. Pero creen saber más de lo que realmente saben. Habiendo progresado algo en diversos sentidos, su lenguaje tiene cierto carácter grave que puede engañar acerca de su capacidad y ciencia, pero no pasa de ser con frecuencia reflejo de sus preocupaciones y de las ideas sistemáticas de la vida terrestre. Quiere decir esto que normalmente
esta clase de espíritus, digamos que muy peligrosos aquí, entre comillas, por cierto, son los que, como dije, pueden engañar a todo un grupo, a todo un grupo mediúnico. No dudemos de que esto puede suceder, ¿no? Incluso pasamos en los primeros tiempos de nuestra institución por ciertos engaños y que solamente con la ayuda de mediums videntes externos se pudo descubrir y desenmascarar espíritus que en cierta época intentaron hacerse pasar por grandes personajes que no correspondían, ¿no? Una mezcla de verdades y errores absurdos, a cuyo otra vez se descubre la presunción, el orgullo, los celos, la terquedad de que no han podido emanciparse, como vemos allí los de la 8ª clase. Ahora llegamos entonces a la 7ª clase, espíritus neutros, ¿no? Veamos si lo identificamos aquí. Los de la 7ª clase, espíritus neutros. No son ni buenos ni bastante buenos para practicar el bien, ¿no? Ni bastante malos para hacer el mal. Es decir, es la inmensa mayoría de nuestra humanidad, como si fuéramos seres neutros, ¿no? Indudablemente se supone que nosotros los espíritas estamos trabajando en el camino del bien. Se inclinan igualmente a uno o a otro lado y no se sobreponen a la condición vulgar de la humanidad. Vemos entonces que la condición vulgar o general de la humanidad puede decir que se pueden ser espíritus neutros e encarnados, que a veces podemos ser artífices de buenas acciones, a veces podemos tener imperfecciones y cometer errores, ni moral ni intelectualmente. Tienen apego a las cosas de este mundo, cuyas alegrías groseras echan de menos. Eso sucede unos hacia el bien, otros hacia el mal. Entonces, espíritus, 6ª clase, espíritus golpeadores y perturbadores. Allí está en el ítem 106. El anterior era el ítem 105. 6ª clase. Espíritus golpeadores y perturbadores. Propiamente hablando, no forman una clase distinta. Si se toman en consideración sus cualidades personales y pueden pertenecer a todas las clases del tercer orden. Es decir, que los espíritus de la 10ª, 9ª, 8ª, 7ª, 6ª y 5ª, ellos pueden ser golpeadores y perturbadores, ¿no? Ya hoy en día no se maneja mucho este lenguaje, pero sí se se oye decir y hablar de espíritus perturbadores. A menudo anuncian su presencia por efectos sensibles y físicos, como golpes, movimientos y desarreglo anormal de los cuerpos sólidos, agitación del aire. Parece que están más apegados a la materia que los otros y que son los principales agentes de las vicisitudes del elemento del globo. Ya obren en el aire, en el agua, en el fuego, ya en los cuerpos duros, ya en las entrañas de la tierra. Aquí hay varias enseñanzas en este párrafo. Una, que no está muy bien explicado, y hay que reconocerlo, porque la doctrina espírita no contiene todas las verdades, contiene parte de la verdad, ¿no? Parte importante de las realidades espirituales, pero no encontramos una obra en Kardec ni en la literatura mediúnica en donde nos cuenten desde un punto de vista científico, un punto de vista mucho más técnico, cómo es que este tipo de espíritus que no son elevados, los espíritus golpeadores y perturbadores, pudieran participar en las agitaciones del aire, por ejemplo, en el agua, en el fuego, en los cuerpos sólidos o en las entrañas de la tierra, ¿no? Es una información interesante, pero que no aparece muy profundizada. Hay otras doctrinas que más o menos mencionan el tema de los espíritus elementales que actúan en estos elementos mencionados, pero ese conocimiento, ese estudio no hace parte de la doctrina espírita. El tema de los elementales, otras filosofías espiritualistas
pues tienen hasta una escala bien detallada de todos estos seres. Pero realmente son seres humanos desencarnados que no tienen mucho grado o nivel de evolución, pero que por su densidad periespiritual, y esa es parte de la explicación, ellos tienen su cuerpo periespiritual de una mayor densidad que los espíritus buenos, y esto les permite ejercer cierta acción sobre los elementos de la naturaleza, y pueden ser eventualmente usados por espíritus superiores para anunciar su presencia, para llamar la atención, como sucedió en la época de Kardec, ¿no? En la época de las hermanas Fox, hacia 1848, de donde se originó el famoso espiritualismo moderno, que fue el precursor del espiritismo, como todos sabemos, las hermanas Fox y el medium Andrew Jackson Davis, cuando espíritus golpeadores y perturbadores actuaron en la cabaña de la familia Fox, produciendo pues aquellos ruidos en la madera del piso, del techo, de las paredes, anunciaban su presencia, y detrás de ese fenómeno, de ese espíritu en concreto, había un interés del mundo espiritual que permitió, que fomentó que todo esto sucediera para llamar la atención, que derivó en la criptología y derivó en la comunicabilidad de los espíritus. Posteriormente esto se esparció por Norteamérica, llegó a Europa por Alemania y Francia, y llegó a conocimiento de Hipólito León de Nizar-Rivel, Allan Kardec. Seguimos entonces con la sexta, dice: cuando estos fenómenos tienen un carácter intencional e inteligente, se conoce que no son debidos a una causa fortuita o física. Y esto fue lo que llamó la atención a Allan Kardec cuando, llamándose Hipólito León de Nizar-Rivel, aceptó, se puede decir que con cierta duda, con cierto escepticismo, la invitación de sus amigos magnetizadores, que se llamaban Carlotti y Fortier, que le insistieron, y eran magnetizadores porque Kardec fue miembro de la Sociedad de Magnetizadores de París. Y ellos allí le hablaban de lo que ya ellos estaban experimentando con el tema de las mesas danzantes, parlantes y giratorias. Y cuando Kardec vio estos fenómenos, dijo: aquí no hay una causa fortuita, no hay un azar, allí hay un movimiento inteligente. Y de allí pues se interesó. Todos los espíritus pueden producirlos, pero los elevados los confían por punto general a los espíritus subalternos. Es decir, que los espíritus elevados podrían también producir cierto tipo de fenómenos de efectos físicos, pero como son más sutiles, les cuesta más trabajo. Prefieren entonces buscar a estos auxiliares momentáneos para producir todos estos fenómenos. Entonces, y cuando los primeros creen oportunas las manifestaciones de este género, se sirven de los segundos como auxiliar. Entonces allí está la representación de los espíritus golpeadores y perturbadores, y entre estos perturbadores pues indudablemente están los que también, como vimos con los anteriores, todos pueden ejercer influencias obsesivas y subyugación física o subyugación moral según sus condiciones. Después viene el segundo orden, que es el de los espíritus buenos. Este segundo orden tiene 4 clases, ¿no? Quinta, cuarta, tercera y segunda. Bien. Entonces, caracteres generales. Espíritus buenos en términos generales. No estando aún completamente desmaterializados, conservan más o menos, según su jerarquía, los vestigios de su existencia corporal. Ora en la forma del lenguaje, ora en sus costumbres, en las que se llega a descubrir alguna de sus manías, y a no ser así, serían espíritus perfectos, comprenden a Dios y el infinito, y gozan ya de la felicidad de los buenos. Son dichosos cuando hacen el bien e impiden el mal, y el amor que los une es para ellos origen de una dicha inefable. Entonces, los espíritus buenos en términos generales
digamos que ya es una clase superior, pero aún pueden tener el reflejo de los vestigios de su existencia corporal, sus recuerdos, sus apegos, sus tradiciones, sus creencias. Y este es el momento para mencionar algo que ha estado siendo comentado en las redes sociales, ¿no? Con respecto a la presencia en la codificación de espíritus que en el pasado, en siglos pasados, pertenecieron a la Iglesia Católica. Espíritus que fueron de los primeros tiempos de los cristianos y en tiempos posteriores. Y entonces aparecen ellos dictando importantes enseñanzas en la codificación. ¿Qué pasa con estos espíritus? Que ellos, aunque pertenecieron a una religión dogmática, y cuando escribieron sus libros, ellos defendieron esos dogmas, esas creencias, eran oradores, eran intelectuales, pero eran fieles a la creencia dogmática de la respectiva religión. Después desencarnaron y transcurrieron siglos en donde ellos pudieron tener otras reencarnaciones en donde indudablemente fueron progresando. Y en el mundo espiritual, que comprenden las verdades, se liberan, se van liberando de todas estas ataduras de tipo dogmático y religioso, y tuvieron la autorización de lo alto, ¿no? Del espíritu de verdad, para venir al lado de Kardec a dictar estas enseñanzas. Sin embargo, vemos que en el libro de los espíritus aparecen espíritus de otras procedencias, como filósofos de la antigua Grecia, como Sócrates y Platón, el sabio Benjamin Franklin, otros espíritus que fueron moralistas, y en la codificación encontramos muchos otros espíritus que pertenecieron a los más diversos campos, como Joaquín Giacomo Rossini, que fue el de la música clásica, Hahnemann, que fue el padre de la homeopatía. Entonces encontramos que la codificación fue el resultado de los dictados y enseñanzas de un conglomerado de espíritus que a través de los siglos ellos se fueron liberando de aquellas creencias filosóficas o religiosas del pasado, y que ya como espíritus de mayor esclarecimiento fueron autorizados por lo alto para enseñarnos dentro de la doctrina espírita. Entonces, estas son las características generales de los espíritus buenos, los del segundo orden. Seguimos en el orden que los puso Kardec. Quinta clase, vamos ascendiendo lentamente. Quinta clase, espíritus benévolos o espíritus buenos en general. Su cualidad dominante es la bondad, ¿no? Se complacen en prestar servicios a los hombres y protegerlos. Es decir, que ya aquí nos está dando el indicio de que además de que son bondadosos, prestan grandes servicios y pueden ser espíritus protectores, como todos los tenemos, nuestros espíritus protectores. Y el protector de un orden elevado es el que nosotros llamamos guía, el espíritu guía de cada uno de nosotros. Pero su saber es limitado, pues han progresado más en la moral que intelectualmente. Entonces su característica, aunque en términos generales todos son buenos, se inclinan por el sentimiento, por la bondad, por la benevolencia. Y aunque tienen conocimientos, no son tan sabios como los de la clase siguiente, que son los de la cuarta clase, los espíritus sabios. Veamos qué dice. Lo que principalmente los distingue es la extensión de sus conocimientos. Se ocupan menos de las cuestiones morales que de las científicas, para los cuales tienen más aptitud, pero solo consideran la ciencia utilitariamente y no obedecen al hacerlo a ninguna de las pasiones propias de los espíritus imperfectos. Entonces, estos espíritus, siendo todavía de ese orden de espíritus buenos, son al contrario de los anteriores. Si los anteriores se inclinan más que todo por la bondad, la benevolencia y el sentimiento, y aunque tienen conocimiento, su especialidad no es la ciencia, a su vez los de la cuarta clase
son espíritus que tienen una mayor propensión por la intelectualidad, ¿no? Por el estudio, la ciencia, el conocimiento, sin que quiera decir que son malos, son en el fondo buenos. Recordemos que hay una clasificación de las esferas vibratorias alrededor de la Tierra y hay una franja de espíritus del arte, la ciencia y la cultura. Y esos espíritus que están en esa franja, más allá del umbral, recordemos que el umbral está dividido en 3 franjas. Umbral denso, que es el que nos rodea, el umbral medio, en donde están los puestos de socorro, y el umbral alto, donde están las ciudades, las llamadas colonias, ¿no? Son ciudades espirituales. Y por cierto que estas ciudades espirituales no solamente están en Brasil, están en todas las naciones del mundo. No hay un continente, no hay un país que no tenga su respectiva población y ciudades y poblaciones de carácter espiritual. Entonces, más allá de esa franja viene la franja de los espíritus de la ciencia, el arte y la cultura. Y hay que hacer una salvedad. Hay espíritus aquí en la tierra encarnados que pueden estar en el campo de la ciencia, el arte y la cultura y sin embargo ser espíritus que están atrasados en el sentido moral, ¿no? Sin embargo, los que están en esa franja todos son de carácter elevado. Entonces, esto, su preferencia y su preocupación son los extensos y profundos conocimientos y en el fondo también son buenos. Y usan la ciencia, pero no para hacer el mal. Recordemos esa serie que vimos en televisión y en internet de El lado oscuro de la ciencia, como algunos hombres que a pesar de tener vastos conocimientos, inventos y descubrimientos, en algún momento de sus vidas los utilizaron para hacer daño o para aprovecharse de esto. Pero, sin embargo, los espíritus sabios ya tienen una condición moral pues que les impide, digamos, abusar de esta ciencia o de estos conocimientos. Tercera clase. Aquí vemos que es el ítem 110, espíritus de gran sabiduría, ¿no? Dice así, las más relevantes cualidades morales son su carácter distintivo, son los espíritus sensatos o prudentes. En esta traducción dice espíritus de gran sabiduría. Valdría la pena, digamos, buscar el original en francés para ver cuál es la frase que allí predomina y pues ya sabemos, nosotros los espíritas tenemos que estar acostumbrados y conscientes de que ha habido traducciones al español que se hicieron en España, traducciones que se hicieron en México, traducciones que se hicieron en Argentina y definitivamente los traductores a veces prefieren unos términos que otros, pero normalmente dice espíritus sensatos o prudentes. Las más elevadas cualidades morales son su carácter distintivo, sin que sus conocimientos sean limitados, están dotados de aquella capacidad que proporciona un juicio recto de los hombres y de las cosas. Entonces, estos espíritus de este nivel, digamos que predominan en ellos la sensatez y la prudencia, tienen un tacto para saber juzgar las cosas del mundo, las cosas de la naturaleza humana y de las realidades espirituales. Manejan eso con mucho equilibrio. Los de segunda clase, como vemos ahí en el ítem 111, espíritus superiores. ¿Qué dice de ellos? Reúnen la ciencia, la prudencia y la bondad. Su lenguaje, que solo benevolencia respira, es constantemente digno, elevado y a menudo sublime. Su superioridad los hace más aptos que los otros para darnos nociones más exactas acerca de las cosas del mundo incorpóreo o incorporal, dentro de los límites de aquello que les es lícito saber el hombre. Entonces los espíritus superiores, que son los de la segunda clase, ya van a reunir la ciencia, la prudencia y la bondad. Y sus mensajes, pues indudablemente son superiores y se deduce que estos espíritus fueron los que dictaron las enseñanzas
Y eso no descarta que otros de las clases anteriores hayan dictado enseñanza a Kardec. Pero Kardec fue muy criterioso, fue muy cuidadoso en escoger, digamos que, todos estos textos. Se comunican voluntariamente con los que de buena fe buscan la verdad y cuya alma está bastante emancipada de los lazos terrestres para comprenderla, pero se separan de los que solo obran por curiosidad o a quienes la influencia de la materia distrae de la práctica del bien. Entonces, estos espíritus de la segunda clase todavía, digamos, se comunican, traen grandes enseñanzas, pero no se acercan a grupos o a instituciones que ven que no prima un carácter fraterno, una buena intención, una buena organización, una buena disciplina, que son elementos que nosotros debemos velar para implantar en nuestras instituciones. La fraternidad, la benevolencia, la disciplina, el respeto y el estudio, la divulgación, el servicio al prójimo. Todos estos elementos, los espíritus los perciben como vibraciones, identifican nuestros centros espíritas claramente por la vibración que emitimos, y espíritus de esta segunda clase superiores no se andan acercando así de buenas a primeras a instituciones en donde hay discordia, donde no hay estudio, no hay disciplina, hay desorden y todo lo que conocemos. Termina diciendo, cuando por excepción se encarnan en la tierra, es para realizar una misión de progreso y nos ofrecen el tipo de perfección a que puede aspirar la humanidad en este mundo. Entonces ellos encarnan, ¿no? Casi que excepcionalmente a realizar misiones de progreso y sirven de ejemplo como metas de perfeccionamiento para todos y cada uno de nosotros. Y así llegamos a los espíritus del primer orden, que son los espíritus puros. Hay que recordar que Kardec, a lo largo de sus obras, habla de distintos grados de perfeccionamiento. Es decir, nosotros tenemos la costumbre a radicalizar los términos y decir espíritus perfectos, los que llegaron al tope de la evolución. Kardec hablaba de distintos niveles de perfeccionamiento y distintos niveles de pureza, ¿no? Caracteres generales: influencia de la materia nula, superioridad intelectual y moral absoluta con respecto a los espíritus de los demás órdenes, ¿no? Y la primera y única clase, espíritus puros, han recorrido todos los grados de la escala y se han despojado de todas las impurezas de la materia. De momento me asalta esta inquietud. Han recorrido todos los grados de la escala, pero esa escala está más que todo referida al planeta Tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque en nuestro mundo estamos todos los que pertenecemos a los distintos órdenes. Se habla de Jesús, el guía y modelo de la humanidad, el conductor, ¿no? Guía, modelo y conductor de nuestra humanidad. Pero sabemos en el fondo, y así está en obras póstumas, el tema, y en el cielo y el infierno también, de que hay mundos superiores al nuestro. Entonces, la escala que funciona en un mundo de regeneración, por ejemplo, tiene que ser una escala superior a la nuestra. Entonces, estos espíritus han recorrido todos los grados de la escala y se han despojado de todas las impurezas de la materia. Tiene también una relatividad. ¿Por qué? Porque hay mundos de regeneración, más adelante hay mundos felices, y más adelante hay mundos celestiales o divinos. Habiendo alcanzado la suma de perfección de que es susceptible la criatura, no han de sufrir pruebas ni expiaciones, y no estando obligados a la reencarnación en cuerpos perecederos, viven la vida eterna en el seno de Dios. Gozan de una dicha inalterable porque no sienten las necesidades ni están expuestos a las vicisitudes de la materia. Pero aquella dicha no consiste en la ociosidad monótona de una contemplación perpetua.
Y aquí hay un punto importante. Son mensajeros y ministros de Dios. ¿Y dónde están estos mensajeros y estos ministros? Esparcidos por todo el universo. No están circunscritos exclusivamente a la tierra. Porque si en el Evangelio según el Espiritismo, que por cierto, más que un libro moral, es un libro científico, porque es precisamente en el Evangelio según el Espiritismo, hoy lo estuvimos leyendo aquí en el hogar. Cuando el pasaje de no creáis a todo espíritu, allí Kardec utiliza el término ciencia espírita. No como algunos críticos decían que Kardec dijo ciencia espírita nada más en el libro de los espíritus, no. Utilizó la palabra ciencia espírita o filosofía espírita o moral espírita según lo que estaba tratando en su respectivo momento. Y es en el Evangelio en donde está precisamente la escala de los mundos, ¿no? Los mundos primitivos, los mundos de expiación y prueba, los mundos de regeneración, los mundos felices, mundos celestes y divinos. Y como toda escala, igualmente va a ser relativa. Entonces, estos ministros de Dios, mensajeros y ministros de Dios, cuyas órdenes acerca de la conservación de la armonía universal ejecutan. Entonces podemos imaginar el grado de capacidad y de poder y de elevación de estos seres, ¿no? Mandan a todos los espíritus que les son inferiores, les ayudan a perfeccionarse y les señalan su misión. Entonces, miremos la elevación de estos seres que tienen la capacidad de ejecutar las órdenes de Dios, tienen la capacidad de indicarles a los demás la misión que deben realizar. Y para ellos es ocupación agradable la de asistir a los hombres en sus apuros y excitarlos al bien o a la expiación de las faltas que les alejan de la felicidad suprema. Se les designa a veces con los nombres de arcángeles, ángeles, serafines, etc. Claro, terminología que viene de la religión, pero la humanidad no ha encontrado, digamos que, otro término más apropiado para referirse a espíritus de gran elevación como usar esta terminología. Entonces concluimos aquí con la parte de los textos y disponemos entonces de algunos minutos para ampliar algunos conceptos, algunas respuestas que encontramos en la doctrina espírita. Siempre no nos cansaremos de admirar la sabiduría de Kardec, su formación. Por eso hay una conferencia que estamos dictando por internet que se titula Rivail o Rivel, el hombre universal. ¿Y por qué Kardec es el hombre universal? Uno de los hombres universales, porque ha habido muchos hombres universales en la historia de nuestra humanidad. Porque Kardec fue multifacético, fue políglota, fue traductor, escribió libros de matemáticas, libros de lingüística, dominó la fisiología y la anatomía, y por eso algunos pensaron que Kardec había sido médico, y hay estudios muy profundos y documentos que indican que Kardec nunca fue médico, pero tenía tantos conocimientos de anatomía y fisiología y medicina que se expresaba con una gran sabiduría en todos estos campos. Recordemos que Hipólito León de Niza-Rivel fue enviado por sus padres, muy jovencito, al Instituto Pestalozzi en Yverdon, Suiza. Y allá la didáctica de Pestalozzi era que el niño descubriera las verdades por sí mismo, que tuviera contacto con la naturaleza, así como hizo, si mal no estoy, Simón Rodríguez con Simón Bolívar, que tuvieron esa misma orientación francesa de permitir que el niño indagara en la naturaleza y fuera de lo más sencillo a lo más complejo, ir aprendiendo. Y por eso este libro de los espíritus va de lo elemental a lo más complejo y las demás obras de Kardec. Entonces llega Rivel, regresa a Francia, funda el Instituto Rivel, que después quebraría más adelante ese periodo difícil para Kardec y su esposa.
Y todavía él se llamaba Hipólito León de Sarrivel, y como dije al principio, perteneció a 12 sociedades de ciencia, arte y cultura. Más de 20 diplomas atestiguan que él era miembro de muchas instituciones y de industria, comercio, contabilidad y por supuesto, pues el codificador de la doctrina espiritual. Entonces, cuando nosotros leemos todos estos textos, aparte de los dictados de los espíritus, vemos en Kardec una estructura mental, una lógica de hierro, como algunos lo califican. El sentido común encarnado, digamos, era muy racional, era muy serio en su expresión, como vemos, que algunos decían que más parecía alemán que francés, y tenía una mirada directa, una mirada fría, aparentemente, pero cuando hablaba su mirada se encendía y desbordaba bondad, era penetrante en sus análisis. Por algo este espíritu vino designado por lo alto para ser el codificador de la doctrina. Y no nos cansamos de admirar su lógica, que ninguno de los otros autores espíritas ha igualado, ni León Denis, ni Amalia Domingo Soler, ni Gabriel Delane, que tuvieron sus tendencias, digamos, León Denis por la filosofía y la moral, Gabriel Delane por el campo científico, Amalia Domingo Soler, Camilo Flammarion, otros que después se apartaron y fundaron la metapsíquica como una ciencia que después quedó estancada, olvidada en la historia, y el espiritismo siguió adelante. Indudablemente hay que reconocer que ya hay un periodo en donde la ciencia espírita se detuvo. Se detuvo la investigación y eso en cierta forma es lamentable. Después vino la extensa literatura mediúnica. Y también tenemos que reconocer que otros investigadores independientes de la doctrina espírita abordaron el tema del periespíritu, el tema de la reencarnación, el tema de la mediunidad y corroboran, ¿no?, muchos de los contenidos que están en Kardec y en la extensa literatura mediúnica. Pero ninguno de los autores tiene la estructura sólida, rígida, hilvanada, sistematizada, que afortunadamente Dios en su sabiduría supo colocar a este mensajero, a este misionero. ¿Y qué sucedió? ¿Por qué no lo reconoce la historia como hombre universal? Indudablemente nosotros encontramos diccionarios y enciclopedias francesas en donde aparece, sí, Hipólito León de Niza-Rivel, educador pestaluciano, y ya no, y de pronto fundador, codificador de la doctrina espírita, pero él debería tener los niveles de los enciclopedistas, ¿no? Por su sabiduría, por sus conocimientos, pero vino el señalamiento, porque cuando se cambia el nombre a Allan Kardec, publica libros sobre los espíritus, viene el rechazo de los académicos y los científicos, el señalamiento de la iglesia y la burla de la prensa y del pueblo que no comprendía y ridiculizaron todo esto de las mesas parlantes y danzantes, y entonces él fue triplemente marginado por la ciencia y la academia, por la religión, por la prensa y las opiniones del pueblo que no tenían el mínimo conocimiento al respecto, era algo nuevo. Y eso en cierta forma hizo que Kardec se desplazara, pero nosotros, los espíritas que ya conocemos a través de los investigadores, el nivel que Kardec tuvo sigue siendo para nosotros el hombre universal. Entonces concluimos la clase de hoy, indudablemente no totalmente agotado el tema, pero está sabiamente planteado en estas 10 escalas, entre cuyos grados, entre una escala y otra, entre un grado y otro, pues hay subgrados, niveles intermedios. Entonces, ¿alguna inquietud, algún complemento a la orden? Gracias, hermano. Muy instructiva su conferencia.
No sé si lo saben, pero el hermano Álvaro está transmitiendo desde su celular, desde los datos del teléfono, porque tiene el internet con problemas. Pues. Todos sabemos que en nuestros países pues, el internet es muy inconstante y muy sorpresivo, ¿no? El hermano, él tiene su presentación que, bueno, la está viendo desde su computadora. Lamentablemente no la pudo compartir porque estamos seguros que era muy ilustrativa, pero sin embargo no cumplió con el compromiso que ya había empeñado su palabra con nosotros y bueno, pudo presentar la conferencia. Pues. Afortunadamente, y espero que haya estado fluida la señal, ¿no? No, sí, sí. ¿O había cortes? No, muy bueno, por lo menos aquí, desde nuestro ángulo, no fueron, sí, Ah, algunas fueron muy pocas. Pues. ok. Eh, ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Sí, vamos a ver, bueno, yo creo que las personas quedaron bastante, o sea, fue muy explícita la exposición. De todos modos, bueno, estamos abiertos a través del chat, tanto del WhatsApp como de la aplicación Zoom, para si tienen alguna inquietud, pues se la puedan hacer llegar al hermano Álvaro o algún comentario, pues es el momento, pues. Sí, indudablemente, pues siempre está vigente la invitación a que nos mantengamos, ¿no? Repasando estos temas, porque cada vez que, miren que hoy haciendo el Evangelio en el hogar, el estudio del Evangelio en el hogar, el tema de no creáis a todos espíritus, resulta que es una enseñanza muy didáctica. Está allí porque uno acostumbra, digamos, a hacer el Evangelio y entonces se acuerda de los títulos, y resulta que cada vez que uno lee todas estas obras, encuentra enseñanzas que uno había pasado por alto, ¿no? Entonces la invitación a que repasemos en nuestros hogares la escala espírita. Claro, hermano, tal cual es como usted dice, bueno, la escala espírita es algo que todos tenemos que tenerlo bien presente porque, sobre todo bueno, todo el estudio en general, pues, o sea, todos los centros espíritas deberíamos repasar constantemente la escala espírita. Usted bien lo abordó al principio, todo lo que es el intercambio mediúmnico. Tratar con la mediunidad, con reuniones mediúnicas requiere mucho tacto, mucho conocimiento, mucho amor, pero mucho estudio para poder identificar y poder sincronizarnos con el mundo espiritual, ¿no? Para poder entender todo este intercambio entre los dos mundos, pues, porque Así es. lamentablemente muchos centros espíritas se han caído, mucho hermano ha descuidado el estudio y al bajar la guardia pues se han endiosado los medios. Y bueno, ha llegado el orgullo y han tomado los espíritus de otros órdenes porque como bien el hermano Álvaro lo acaba de explicar, los espíritus superiores se apartan donde no hay seriedad, donde no hay estudio, donde no hay amor y por supuesto los espacios no quedan vacíos, pues, los espacios se toman. Al marcharse lo superior, pues lo que va quedando son estos espíritus más ligeros que empiezan a incentivar el orgullo, empiezan a decirle cosas a las personas para captarlo, que los mueva en sus intereses materiales, ¿no? Que es lo que muchas veces nos incentivan, pues. Y bueno, por allí se van Sí, sí. una cantidad de cosas que es bastante delicado, ¿no? Sí, es un tema bastante delicado el de la mediunidad, por eso, como muy bien has comentado, digamos que debemos dominar ante todos los directores de reuniones mediúnicas. Personalmente soy el actual director de reuniones mediúnicas en la Sociedad Espírita de Cartagena y tenemos las reuniones instructivas, las de formación, educación y formación, desarrollo de la mediunidad, reuniones específicas para espíritus sufrientes y necesitados y las reuniones de desobsesión. Entonces, en esta práctica a lo largo de los años uno ha visto tantas cosas y en los primeros tiempos que no teníamos la experiencia, ¿no? Varias personas fuimos directores de reuniones, no dejamos de pasar por esa experiencia en donde los
cierta clase de espíritus intentaron tocar nuestro amor propio, nuestro orgullo, describiendo reencarnaciones anteriores, ¿no? Para exaltar nuestro orgullo, nuestro ego. Y poco a poco fuimos encontrando las contradicciones, ¿no? Porque ellos no pueden sostener estas mentiras durante mucho tiempo. Y no asumir ante los espíritus una actitud crédula, ¿no? Como si fuera una actitud religiosa de que por el hecho de que ellos son los espíritus que están en el más allá, todo lo saben, todo lo pueden, todo lo dirigen. Y hay que superar esa credulidad y aplicar el sentido común, aplicar la lógica en todo lo que dicen, no dar por sentado lo que dicen en una reunión, ya tomarlo como la verdad. Hay que dejar eso allí en paréntesis como una reserva, esperar, como lo dijo el propio Kardec, hay que esperar corroboración de otros espíritus a través de otros medios, de otras instituciones, cuando una verdad debe ser dada a conocer. Y podemos a veces salíamos, ay, los espíritus dijeron tal cosa, y ya lo damos por hecho, y sin embargo puede chocar con la lógica, con el sentido común, confrontar con los temas de la ciencia. Es importante que los espíritas también leamos sobre ciencia. Es bueno saber qué está pasando en el espacio, qué está pasando en los laboratorios, en la ciencia médica, informarnos sobre la transcomunicación instrumental, nociones de psicología, cómo va avanzando la medicina. Todo eso enriquece nuestro bagaje y, y contrastar con lo que los espíritus van diciendo en las sesiones, y a veces vemos fácilmente cómo dicen cosas absurdas, porque esos pueden ser pseudo sabios, y digamos poco a poco así vamos madurando en el campo de comprender, ¿no? Todos estos niveles, porque son muchos los grados. Cada espíritu tiene su grado evolutivo en sentido intelectivo y en sentido moral, ¿no? Entonces, los caracteres son muy variados. También hay deficiencias en los mediums. Puede haber un buen porcentaje de animismo en los mediums. Esto no se descarta. Por eso el método de Kardec decía confrontar y esperar que se corroboren las verdades, ¿no? Entonces, indudablemente, pues ahora me estaba recordando de que en cierta época, pues, una entidad dijo que Álvaro Vélez estuvo reencarnado en Venezuela, ¿no? Y puede ser y puede no ser. Pues, y así digamos, ¿no? Que en España, que en Egipto, que, ¿no? A veces ese periodo de que la reencarnación, quién fui, quién no fui, dónde estuve, dónde no estuve. Bueno, en España, en Venezuela, en Colombia, etcétera. Pues todo eso se pone entre comillas y, como dicen algunos, solamente en el mundo espiritual se dan las certezas, ¿no? Tal cual, hermano. Por aquí tenemos una pregunta de nuestra hermana Johanna, donde, bueno, ella primeramente lo saluda, dice que, bueno, su clase es muy interesante y tiene una pregunta que estamos seguros usted la va a poder contestar de manera muy A ver. clara. Dice así, las ciudades espirituales se trata de donde habitan los espíritus. Esa es la pregunta de nuestra hermana Johanna. Sí, indudablemente esto está basado más que todo, entre otros libros, el libro La vida en el mundo espiritual, ¿no? El libro No Solar, Nuestro Hogar, que incluso fue publicado también por Mensaje Fraternal, el hermano Alipio González y Salvador Gentile, y esas distintas traducciones, en donde los espíritus allí hablan de colonias, ¿no? ¿Y por qué llaman a esta ciudad en el mundo espiritual sobre Brasil colonia? Porque fue fundada, pues su construcción empezó por colonizadores portugueses que estando en Brasil desencarnaron y empezaron a construir en un medio espiritual agreste, digamos, esta ciudad, y quedó la costumbre de llamarlos colonias, ¿no? Pero realmente son poblaciones y son verdaderas ciudades espirituales, y a través de los distintos libros de, digamos, de Manuel Filomeno de Miranda, los libros de una medium
no muy conocida brasileña, Eigorina Cuña, que tenía desdoblamientos, le fueron mostrando. Y otros medios de otros países igualmente han sido llevados a ciudades en el mundo espiritual que no todas tienen la misma característica, ¿no? Apropiada a cada país, a cada cultura, a cada civilización. Y cuando decimos la palabra ciudades, que son verdaderas ciudades, en donde hay poblaciones y de espíritus, digamos, hay organización como en nuestras ciudades, incluso más perfeccionadas. Hay orden, hay disciplina, hay edificaciones, hay vehículos, escuelas, hospitales, hay naturaleza, viviendas, y los espíritus van y vienen y allá se programan las reencarnaciones, hay rescates, ¿no? Entonces es indudable interesante leer todas estas obras. La serie de André Luis es muy, muy importante para ilustrarnos, y las de Manuel Filomeno de Miranda también, ilustrarnos sobre estas poblaciones en el mundo espiritual. Ok, hay otra preguntita. Bueno, creo que quedó bastante esclarecida esa pregunta. Hay otra que dice que si estas ciudades espirituales son los mismos que se llaman mundos transitorios en el libro de los espíritus. Bueno, en el libro de los espíritus habla de que hay, bueno, la escala de los mundos, ¿no? Y que hay mundos transitorios para referirse a las dos cosas, a ciertas ciudades espirituales, porque recordemos que André Luis en su libro, su primer libro, dice que la colonia Nuestro Hogar, o la ciudad Nuestro Hogar, es una ciudad de transición, porque allí en el mismo libro se refieren a otras ciudades más elevadas, ¿no? En donde, por cierto, habita la madre desencarnada del propio André Luis, vive en una ciudad superior, ¿no? Entonces, esta ciudad, Nuestro Hogar, está muy próxima acá a la Tierra y es una colonia indudablemente de transición, es un mundo transitorio entre la vida material y regiones espirituales más elevadas. Y a su vez también el término es aplicado a los mundos, ¿no? Por ejemplo, la Tierra actualmente está en un periodo de transición planetaria, de mundo de expiación y prueba, lentamente marchando hacia mundos de regeneración. Entonces, estos mundos transitorios que están en la codificación se refiere a las dos cosas, a mundos, globos terráqueos, digamos, de transición que están esparcidos en la galaxia y en el universo, y ciudades espirituales intermedias entre una inferior y otra superior. Ok, creo que quedó también bastante clara la respuesta. Por aquí tenemos otra de nuestra querida hermana Inírida. Nos dice así: buenas noches. Es importante ver que la clasificación que presenta el hermano Allan Kardec es referencial, pues el mundo de los espíritus es mucho más amplio, complejo, y su clasificación por ende también. Exactamente. Es relativa, no es total, ¿no? Son descripciones a grandes rasgos, ¿no? Por eso ahí empieza cada orden como caracteres generales. Y cuando lo leemos vemos que son caracteres generales muy amplios, en donde hay una amplia gama intermedia. Y si Kardec hoy estuviera aquí encarnado, o si se pudiera comunicar desde el mundo espiritual, seguramente nos daría una clasificación mucho más completa y mucho más precisa, pero ahí están las líneas exactas y las líneas generales pues de cada característica. Seguramente así como esos botánicos que menciona Kardec como Linneo y otros nombres que no recuerdo en el momento, hicieron una clasificación distinta de la botánica en ese tiempo, siglo XIX. Hoy un espíritu puede, digamos, con otro conocimiento o su experiencia directa en el mundo espiritual, podría hacer otra clasificación de las clases de espíritus. Y cada uno de nosotros, los 7.500 millones de habitantes de la Tierra, cada uno tiene sus propias características individuales, ¿no? Así es.
Muy bueno, muy buena. Esta otra disertación, bueno, dice así: muy buenas noches, muy esclarecedora su disertación. Entonces viene la pregunta: siendo nosotros espíritus, ¿cómo saber a qué orden espiritual pertenecemos? O en qué, o me imagino en qué orden de la escala nos encontramos. Exactamente, sí. Siempre ha habido esta inquietud, ¿no? Inquietud personal también de uno saber en qué orden está, pero entonces ahí viene el tema del conocimiento de sí mismo. Obsérvate a ti mismo, conócete a ti mismo, debemos estudiarnos. Siempre suceden cosas que nos muestran pautas, que nos muestran aspectos de nuestra personalidad en el sentido intelectivo y en el sentido moral. Entonces, indudablemente todos quisiéramos pensar que estamos en el segundo orden de espíritus buenos en esos distintos niveles, sin mayores pretensiones, pero igualmente podemos estar en el campo de los espíritus imperfectos, ¿no? Entonces, indudablemente todos somos imperfectos, pero unos más que otros. Entonces, yo pienso que esta es una cuestión que no se puede generalizar, sino que cada uno de nosotros debe recogerse, coger el libro, irlo detallando y uno ir más o menos tratando de desentrañar a qué orden podría yo pertenecer, ¿no? No tener como que aspiraciones a estar muy arriba en la escala. Y fíjense que allá hay un campo que dice que obedece a la escala general, al nivel vulgar de la humanidad, que son los espíritus neutros. Pero espíritus neutros no define todo, ¿no? Porque dice que son espíritus que se pueden inclinar tanto al bien como al mal. Entonces, la gran parte de nuestra humanidad somos espíritus neutros porque tenemos imperfecciones, hemos tenido conductas equivocadas y con el tiempo vamos ajustando nuestra conducta hacia el bien. Entonces, si durante la juventud nos caracterizamos porque cometimos muchos errores, fallas, equivocaciones, digamos, desviaciones y todo eso, en ese momento estamos inclinados hacia el aspecto moral negativo. Pero en el momento en que ya como espíritas empezamos a trabajar, a mejorarnos concienzudamente en el sentido del bien, entonces ya podemos seguir siendo espíritus neutros. Y bueno, y este es un ejemplo que no, ahora Álvaro Vélez viene a decir que todos somos espíritus neutros, no. Eso es algo muy personal, pero allí dice que se pueden inclinar al bien o al mal, pero uno está trabajando en el campo del bien y podemos no esperar desencarnar para volvernos buenos, sino que ya desde hoy, desde este momento, uno puede tomar la decisión de abstención absoluta del mal, como dice Kardec, abstención absoluta del mal y práctica del bien. No es fácil, porque nuestros espíritus milenarios somos espíritus duros de cambiar. El cambio, eso es muy duro, muy difícil. Y cuando creemos, lo que yo llamo pseudo reforma íntima, ¿qué sería la pseudo reforma íntima? Creer que uno se está reformando, creerse ya bueno, y a veces puede haber un autoengaño. Entonces hay que evadir eso de la pseudo reforma íntima y trabajar verdaderamente en la propia reforma íntima. Ese es campo de la ciencia espírita y de la moral espírita. Entonces, cada uno tiene que seguir en ese trabajo de autoobservación, autoconocimiento y automejoramiento. Y será una tarea bastante difícil, pero no imposible porque ya otros llegaron ya a los estados superiores. Entonces, cada uno debe meditar profundamente y tratar como de aproximarnos a ver en qué nivel, ¿no? Pero lo importante es trabajar en el mejoramiento. Gracias, hermano. Por aquí tenemos una preguntita ya, creo que para ir terminando. La voy a resumir. Dice algo así como que a lo largo de la historia, Dios ha enviado
varios avatares, lo que dice, varios espíritus elevados, pues, como Buda, Moisés, Jesús. Según su perspectiva, ellos estarían en qué estado de la escala. Bueno, pregunta también difícil de responder porque no tenemos todo el dominio de lo que fue realmente Moisés, lo que fue Mahoma, Zoroastro, Hermes Trismegisto, Gandhi y todos estos líderes espirituales. Indudablemente, profundizando en sus historias, vemos que tuvieron algunas fallas, ¿no? Algunas imperfecciones, ciertas equivocaciones de tipo intelectivo, pudieron haber tenido algunas fallas morales en su inicio de vida. En otras creencias espiritualistas los llaman avatares. Y como allí habla pues de los ministros de Dios, suponiendo que todos estos que han sido mencionados son espíritus así como los tenemos, como grandes misioneros, entonces esos espíritus tienen que estar en el nivel de la séptima, octava y novena clase, ¿no? Más que todo alrededor de la octava y novena me atrevería a decir, son los grandes misioneros de la historia, pero la verdadera clasificación la conoceremos allá, ¿no? Y muchos seres que en la vida pasaron como de mucha importancia, pudieron haber incluso tenido fallas de tipo moral, ¿no? Fallas de tipo moral, y aunque nosotros digamos, no, pudieron ser de la octava clase o de la novena clase, de pronto podemos equivocarnos, ¿no? No, los espíritus que han dictado estas enseñanzas no han dicho quién está en qué nivel. Entonces ahí siempre estaremos con una relatividad y una aproximación, ¿no? Claro, es así, está tal. Así es. Eh, Allá sabremos las verdades, ¿no? yo creo que el mejor ejemplo lo tenemos con este libro tan instructivo llamado Volvino, como este hermano, pues, que fue un gran dirigente espírita, un gran orador, cuando llegó a esa colonia espiritual, pues, a ese mundo espiritual, se encontró con una realidad, precisamente por el trabajo interno que estamos llamados todos los espíritas a hacernos, ¿no? O sea, no es solamente divulgar, que los demás cambien, como usted dice, el principal cambio es en nosotros, para poder reflejar en los demás y, bueno, sernos merecederos o actos de llegar a estos mundos y de transitar por esta escala de la mejor manera, ¿no? Porque si no, Sí, sí. vamos al mundo espiritual en bancarrota espiritual, como dice el mismo mundo espiritual, ¿no? Esto también. Exacto. Estos son, Ajá. perdona que te corte, que estos son dos ejemplos que encontramos en la literatura mediúnica. Volví, que fue dictado por el hermano Jacobo, después se supo que era el dirigente, si mal no estoy, Federico Fitner, ¿no? Que se destacó en muchos campos doctrinarios, pero no se autoiluminó, adoctrinó muchos espíritus, fue dirigente, divulgador, conferencista y todo esto, pero le faltó la vivencia. Y lo mismo le sucedió a Otilia González, que dictó este libro Más allá de la muerte a través de Divaldo Pereira Franco, que ella incluso fue dirigente de un cierto departamento de la Mansión del Camino, y también se llevó una sorpresa parecida, ¿no? Que a pesar de haber ocupado ciertos cargos y ciertos destaques, regresó al mundo espiritual y allá descubrió que reconoció pues sus falencias de tipo moral, ¿no? Tal cual, esto nos recuerda una comunicación mediúnica donde siempre me impactó una respuesta que dio un espíritu que decía que a medida que Jesús se acercaba a Dios, Dios se le alejaba más, ¿no? Entonces, esto nos dice cómo el grado evolutivo, porque la lógica indica que no pueden haber dos dioses, ¿no? Entonces, Jesús sigue aprendiendo, pues, sigue evolucionando, porque es ley de Dios, pues. El trabajo es ley de Dios y la evolución, ¿no? Entonces, es para pensar, ¿no? Así es. Y esto nos hace recordar pues que
en la tierra el Maestro Jesús es guía, modelo, constructor y conductor de nuestra humanidad. Digamos que es el ejemplo más directo que nosotros tenemos de perfeccionamiento. Pero recordemos que hay pluralidad, infinidad de mundos habitados que indudablemente tienen sus propios mesías, sus propios maestros, ¿no? Conductores de las respectivas humanidades y que también están dentro de ese círculo de espíritus de muy altísima evolución. Bueno, hermano, yo creo que ha sido muy esclarecedora la clase. Lo quisiéramos dejar antes de la oración con las disertaciones finales de su parte, algún mensaje, algo que nos quiera legar a nosotros en esta clase tan instructiva. Así es. Bueno, entonces, primero que todo, transmitirles un saludo de parte de la directiva y los trabajadores de su sociedad, Centro Espírita Hermano, la Sociedad Espiritista de Cartagena, que después de 2 años de receso, pues empezamos a reactivar poco a poco las actividades presenciales, porque hemos estado como todos en actividades virtuales. Entonces, un saludo de parte de nuestra institución y siempre estará la recomendación de que nos mantengamos leyendo y estudiando la codificación espírita. Y gracias por la invitación y a la orden para futuras oportunidades. Claro, esperamos contar con su participación. Vamos, bueno, usted ve por la pregunta Así es. que vamos, o sea, falta mucha tela que cortar. El libro de los espíritus, a medida que van pasando las preguntas, se va poniendo, va subiendo con nosotros, ¿no? Como que si los espíritus dijesen, bueno, si llegaste a la pregunta 700 es porque ya tienes un bagaje, ¿no? Ya puedes entender ciertas cosas, ¿no? Entonces, ellos van subiendo también, pues, van esclareciendo. Bueno, no sé, hermano, si usted quiere hacer la oración de cierre, pues invitamos a otro hermano, como usted guste. Para nosotros sería un honor que usted haga la oración de cierre, si gusta. Sí, cómo no, claro. Cómo no, vamos a disponernos porque indudablemente hemos logrado una sintonía vibratoria entre todos nosotros, aunque estemos en distintos puntos. Entonces aprovechemos esta sintonía, esta unificación de pensamientos y de sentimientos para agradecer a Dios, al Maestro Jesús, a nuestros guías y protectores, a los espíritus benefactores, a los que nos acompañan aquí en cada uno de nuestros hogares, para pedir por esta humanidad sufriente, que el Maestro Jesús y los espíritus de luz derramen sus fluidos de luz y de amor sobre nuestra humanidad encarnada y desencarnada, protección y asistencia para nuestros hogares, para nuestros familiares necesitados, para los familiares y amigos desencarnados. En especial pedimos por nuestros países hermanos, Venezuela, Colombia y tantos otros países con tantas crisis. Pedimos por Ucrania, por el mundo entero, no hay un país que no tenga necesidades. Pedimos por nuestros familiares enfermos, necesitados, con problemas diversos, y que tengamos toda la fuerza del mundo espiritual para seguir adelante con nuestras vidas y con nuestros compromisos. Y que el movimiento espírita poco a poco retorne a la presencialidad y como oficinas de lo alto, nuestras instituciones sigan prestando el servicio hacia la comunidad en sentido moral, en sentido espiritual. Que pasemos una feliz noche todos y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias, hermano. Bueno, no quisiera irnos sin antes, bueno, primero agradecerle al hermano Álvaro Vélez por su tiempo. Vemos todos los inconvenientes que tuvo. Él tenía unas láminas, la hemos visto en otras exposiciones de él, muy instructivas. O sea, ya solamente su tono de voz, su pedagogía, fue muy clara su exposición, pero acompañado con sus láminas. Gracias. Bueno, pero bueno, cómo no. Bueno, aceptó el reto y aquí está con nosotros y todo quedó genial. El mundo espiritual está allí presente para suplirnos y se notó la presencia del mundo espiritual allí, ¿no? También en otro orden de ideas, bueno, quisiéramos felicitar a nuestro hermano Donay Cira, un hermano muy trabajador de nuestra sociedad hermana Francisco Cándido Xavier Luz del Porvenir en Valencia,
por su cumpleaños. Y quisiéramos invitarlos para la semana que viene. La semana que viene vamos a tener un programa especial en conjunto con nuestros hermanos del Uruguay, de TV Espírita Esperanza y de Iberoamérica Espírita, donde vamos a tener un programa conversando sobre la vida y obra de nuestro recordado hermano Alipio González. Vamos a tener invitados presentes, el hermano José Eurípides García del Brasil, el hermano Andrés Luis de Andrade Ruiz, estará también con nosotros en el panel, el hermano Rubén de los Santos, que será el mediador, estará presente la esposa del hermano Alipio, la señora Ana Río de González, mi persona, y bueno, tendremos varios videos de hermanos que también estarán allí presentes y recordarán anécdotas por videos. Le vamos a pasar la invitación, el link, nos vamos a conectar vía YouTube, el canal de YouTube de Mensaje Fraternal y la página de Iberoamérica Espírita también estará transmitiendo en conjunto con nosotros la semana que viene. Le pasaremos la invitación por el grupo y de verdad que esperamos que estén presentes porque va a ser muy bonito. Pues. Entonces, bueno, que tengamos... Quería preguntarle si esta grabaron y Sí, la sí. grabación la colocan en la página. La grabación estará en el canal de YouTube de Mensaje Fraternal, ya inmediatamente terminar, dentro de unas pocas horas, ya estará disponible en el canal de YouTube Mensaje Fraternal y de todos modos se las compartiremos por los diferentes grupos. Entonces, bueno, Muy bien. gracias. Bueno, gracias. Hermano Hasta una próxima Álvaro, oportunidad. agradecido. Y bueno, que tengamos todos una feliz semana. Y Bueno, nos felicidades. Dios quiere, la Hasta semana mañana. próxima. Cuídense. Ok, cómo no.